Entonces veamos, ¿cómo le fue? Vemos que es exactamente lo mismo, ¿no? De hecho, aquí podríamos acortar esto un poco, porque lo que es 10, lo que es 43 y lo que es 16 es como siempre lo mismo, ¿no? O sea, el inicio y el final y el 43 que es el CRC. Podemos probar de una vez aquí el CRC, en donde tendríamos que el CRC es igual a 40 más 3. Entonces tendríamos 41, 42 y 43, ¿cierto? O sea que el CRC está bien. Y lo que es inicio y final siempre son iguales, ¿no? O sea, esto nunca va a cambiar. Tendríamos aquí el campo de control. Este campo de control es 40, que decíamos que solamente la mitad lo vamos a cambiar a binario, o sea, el 4. Por lo tanto sería 0, 1, 0, 0. Y el 0, que sabemos que es 0, ¿no? 0 es 0, debido a que es menor a 9. Entonces, esto es el código de control, en donde el primero es reservado, ¿sí? Al ser reservado no nos sirve para nada, entonces ni para qué lo analizamos. El segundo es el 1. Entonces, este 1 de acá, decíamos que esto es una comunicación primaria, ¿no? Este es el primario. Y al ser 1, simplemente esto es un maestro. Al ser maestro, tenemos que utilizamos la parte superior, o sea, el FCB y el FCB. Vamos por acá. Pero resulta que el FCB, que es la validación, que es este de acá, al estar en cero, entonces no requiere, sí, pongámosle aquí, bueno, FCB al estar en cero, no requiere validar, ¿no? Y lo último sería el código de función. Entonces está en cero. Tendríamos que el código de función es cero, ¿no? En decimal. Entonces veamos ese código de función cero. Como decíamos que la comunicación es primaria, entonces nos venimos por acá arriba. Y este código de función sería este, ¿no? El reset link. Entonces queremos resetear el canal. Entonces ya nos dimos cuenta de que el canal está activo, ¿no? Porque se mandó el request line status y nos respondieron con el response line status. O sea, aquí se preguntaron, ¿hay alguien en ese canal? Y el esclavo respondió, sí, sí hay alguien. Ah, bueno, entonces como hay alguien, vamos a resetear el canal, ¿no? Entonces, tenemos resets, eh, reset link. Vamos a resetear el estado del enlace, del cero. Entonces ahí tendríamos el, como los pasos básicos para poder iniciar un canal. ¿Sí? Primero, verificamos que haya alguien en ese canal y luego reseteamos el canal. ¿Listo? Entonces mire que el equipo me está enviando por acá, el equipo esclavo me está enviando una CD, o sea que él tenía datos pendientes de clase 1. Pero puede ser que estos datos tienen algo que ver con algo que se le había preguntado anteriormente, ¿sí? Puede ser que en la comunicación anterior el maestro le haya preguntado por la interrogación general o por sincronización de tiempo, ¿sí? O otro reset. Bueno, algo le pudo haber enviado. Entonces, estos datos pendientes pueden ser de la comunicación anterior. Entonces, por eso aquí el maestro no le envía, no le manda a vaciar estos datos, sino que manda a hacer el reset, ¿sí? Por si esto tiene que ver con la comunicación anterior, entonces él borra todo esto y me envía ya nueva información. Entonces, aquí ya se le envió el reset
al esclavo. Y a continuación tendríamos este otro mensaje. Veamos este mensaje que nos dice. Entonces, igual también tiene un 10, o sea que es eh, de la capa de enlace, es una longitud fija, en donde tenemos que inicia en 10, por acá tiene un 23 del CRC y finaliza en 16, ¿no? En donde el CRC vendría a ser 20 más 3. Sería 20, 21, 22, 21, 22 y 23, ¿cierto? Entonces, este 23 es el que tenemos acá, que nos está validando el 20 y el 3, o sea que el CRC está bien. Y lo único que vamos a necesitar validar va a ser esto de acá, ¿no? Bueno, si se dan cuenta, el código, el carácter que sigue es el 3, pero siempre es 3, porque estamos hablando siempre del mismo equipo. O sea, la dirección del esclavo 3, ¿sí? Dirección de esclavo 3. Esto va a ser igual, así que no lo voy a seguir poniendo. Y solamente vamos a analizar el código de control, ¿sí? Este código de control vendría a ser el 2. El 2 es equivalente a 0, 0, 1, 0, ¿sí? Y tenemos que el siguiente código hexadecimal es el 0. Entonces, si convierto esto a binario, no me sirve de mucho porque aquí no me están dando la información en binario, sino en decimal, ¿no es cierto? Y como este número es menor que 9, entonces lo puedo dejar como 0, ¿no? Entonces recordemos que esto es el código de control, en donde el primero es el reservado, no nos dé información. El segundo viene a ser el primary. PRM. Y como está en 0, aquí nos está diciendo que esto es un slave, ¿sí? Como esto es un slave, los dos siguientes bits vendrían a ser, ya no vendrían a ser FSB, sino ACD y DFC, ¿no? Esto es de acá abajo, debido a que es un esclavo y el primary está en 0. Entonces tendríamos este 1, 0, viene a ser lo mismo que teníamos acá. Ah, bueno, esto, vámonos por acá. Entonces tenemos que el primero es el ACD que está en 1, ¿no? Entonces tiene datos pendientes, tenemos aquí igual a 1, ACD igual a 1, quiere decir que tiene datos pendientes de clase 1 y el DFC al estar en 0, quiere decir que el buffer no está lleno. ¿Sí? Vamos a ver por acá. Entonces, aquí nos sigue diciendo que el ACD está en 1, ¿sí lo ven? O sea que la información que tiene pendiente de clase 1 no tenía que ver con otro proceso, ¿no? Tiene que ver con este tipo de comunicación, ¿sí? Con lo que tiene el esclavo para decirle en este instante al maestro. Luego venimos por acá y tenemos que este 0 viene a ser el código de función, ¿sí? En donde el código de función que estaría en decimal, pongámoslo decimal 0, tenemos que buscarlo en la tablita, ¿no? Entonces en ambos lados tenemos 0 y 0, 0, pero para determinar cuál de los dos es, entonces decíamos que como es una comunicación secundaria, es un esclavo, entonces utilizamos la tablita por acá abajo y sería este de acá. Entonces mire que es una confirmación positiva, o sea, una ACK. Entonces eso es confirmación, bueno, pongámosle ACK, ¿sí? Entonces cada vez que hablemos de una ACK quiere decir confirmación positiva. Entonces, confirmación quiere decir que nos está corroborando un dato y positiva que está bien el dato, ¿no? Entonces, cuando tenemos el código 1,
es también confirmación, o sea que también nos está confirmando algo, pero en forma negativa. Y se entiende que aquí nos envió una CK, o sea, una confirmación positiva. Bueno, pongamos aquí confirmación positiva. Confirmación positiva. ¿Qué nos estaría, entonces nos está diciendo, él está diciendo, quiero resetear el enlace y el esclavo le está confirmando en forma positiva, o sea, sí se hizo el reinicio de este canal. ¿Listo? Entonces, ahí tendríamos los pasos básicos para hacer un inicio con 101. Primero verificamos el estado del canal y luego reiniciamos el canal. ¿Listo? Bien, por acá tenemos, bueno, por acá tenemos más información, pero analicemos este de acá, que es diferente, ¿no? Bueno, entonces vamos a analizar este de acá. Mire que aquí ya tenemos más información. De hecho, aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 bytes. O sea que esto ya no es un mensaje de longitud fijo, sino que es un mensaje de longitud variable. Así, un mensaje de longitud variable tiene información en la capa de aplicación. Entonces, veamos cómo se saca el mensaje de longitud variable. Bueno, aquí lo tenemos. Entonces decíamos que él siempre inicia en 68, tiene la longitud repetida dos veces y inicia otra vez en 68. ¿Listo? Entonces, estos cuatro de acá vienen a ser la cabecera. Entonces, pongámoslo por acá como 68, 0A, 0A, 68. Si lo ven, entonces, mire, tenemos dos veces. Vamos, uno por acá. Pongámoslo como por acá. Entonces, esta es la cabecera. Bueno, realmente todo lo que tenemos aquí viene a ser la cabecera de la capa de enlace. Pero esta parte de acá eh, vendría a ser el que nos está indicando el inicio, ¿no? O sea, más bien pongámoslo como está, al igual que arriba. Entonces, eso nos está indicando el inicio de una trama 101 de longitud variable. ¿Sí? Aquí nos está diciendo que la longitud tiene A y tiene A. Entonces sabemos que esto está en hexadecimal. Para convertirlo a decimal, sabemos que el A es 10 en decimal. Entonces aquí nos está diciendo que la información es 10. La longitud de esta trama son 10 bytes. Pero yo la acabé de contar y me daba más. Entonces cuando hablamos de la longitud, él me está diciendo la información que cambia, o sea, la información que realmente me interesa. Entonces tenemos que 68 siempre es igual, o sea que esto no es parte de la información que estoy transmitiendo. ¿Sí? Lo que es el 16 tampoco sería parte de la información que estoy transmitiendo. Y el D9 es también parte del enlace, o sea que tampoco es parte como de la información que me está enviando el usuario, es parte de la cabecera. Entonces, a partir de aquí deberíamos de tener 10 bytes. Vamos a ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. O sea que estos 10 bytes vienen a ser el contenido de esta trama y es lo que vamos a pasar a la capa de aplicación. ¿Sí? Entonces, aquí estaríamos diciendo que este es el inicio y que la longitud del mensaje es de 10 bytes. ¿Listo? Te recuerden que la longitud es únicamente como lo que vamos a enviar a la capa de aplicación. O bueno, lo que es información sensible para nosotros. Porque aquí también aquí hay información no solamente de la capa de aplicación, sino también de la capa de enlace. Pues mira, aquí tendríamos que después del 68 tenemos el código de control. ¿Sí lo ven? Entonces, este 08, este vendría a ser el campo de control.
campo de control. Bueno, ¿qué tal? Lo estamos llamando, era como código, ¿no? Código de control. Y decíamos que lo ideal es convertir los primeros 4 bits, la mitad de la información, convertirla en bit, esos primeros 4, que como es 0, pues 0 es 0, 1, 2, 3, 4 ceros, y el resto sí convertirlo a decimal. Entonces, 8 en hexadecimal es 8 en decimal, ¿no? Ahí estaría. Y aquí vamos a tener que el primero es reservado, nos da información útil. El segundo viene a ser el primary. Entonces aquí nos está diciendo que el primary es igual a 0. Por lo tanto, es una información del esclavo. ¿Sí? El esclavo es el que le está enviando una trama de longitud variable, ¿sí? En donde tenemos información que va hacia la capa superior. ¿Listo? Tendríamos la capa. Y a continuación ya tendríamos el ACD y el DFC. Entonces tenemos ACD. Como está en 0 el ACD, quiere decir que no hay eventos pendientes, ¿sí? No hay datos pendientes en clase 1. Entonces, aquí no hay datos pendientes de clase 1 y tenemos que el buffer no está lleno, ¿no? De fs en 0, el buffer no está lleno. Entonces, mire que aquí ya se borró la bandera del ACD. Entonces, se borró esta bandera porque ya aquí el esclavo le está enviando información de lo que tenía pendiente acá arriba. ¿Sí? Y por último tendríamos acá 0,8, en donde el 0,8 vendría a ser el código de función. ¿Listo? Entonces, este código de función 8, que sería en decimal 8, veamos qué sería. Aquí tenemos que como es un esclavo, utilizamos esta tabla. Y 8 viene a ser response user data. Entonces, este response, o sea, esto es un response user data, quiere decir que es una respuesta a una pregunta que le hicieron y tiene datos, ¿sí? Entonces, aquí se le está enviando datos porque le preguntaron algo, ¿sí? Recuerda que aquí nosotros no hicimos el análisis de este mensaje de acá. O sea que aquí el maestro le estaba pidiendo datos y el esclavo aquí le está respondiendo con otros datos, ¿no? Entonces, a nivel de enlace tenemos que simplemente esta es una respuesta y dentro de esta respuesta tengo información en la capa de aplicación. ¿Qué más tenemos? Vemos que sigue el campo de dirección. Entonces el campo de dirección puede ser 1 byte o 2 bytes. Como vimos que en la capa de enlace ya era de 1 byte, aquí no puede ser de 2 bytes y tiene que ser igualito. Por lo tanto, el siguiente dato que tenemos acá, o sea, este 3 de acá, este 03, viene a ser la dirección, vamos a poner acá, la dirección del esclavo. Oh, ¿qué pasó? Ahí está la dirección del esclavo que sería 03. ¿Por qué 03? Porque hemos estado hablando desde hace rato con ese esclavo 03, ¿no? Entonces, le pregunté al esclavo 03, me respondió el esclavo 03. Le pregunté para acá otra vez el esclavo 3 y me responde el esclavo 3. O sea que aquí
la pregunta tuvo que haber sido al esclavo 3 y el esclavo 3 es el que está respondiendo. ¿Sí? Entonces recuerde que para saber si era de un byte o de 2 bytes, entonces nos utilizamos la pregunta de la trama de configuración fija, ¿no? Luego tenemos que todo lo que hay aquí en la mitad va a ser los datos de aplicación, o sea, lo que vamos a subir a la siguiente capa para poder analizar ese mensaje, ¿no? Y lo último que tendríamos sería el checksum y la finalización. O sea que estos dos son checksum y finalización. Y todo esto de acá vienen a ser los datos. Pongamos por acá. Entonces, toda esta información que tenemos acá, o algo así, vienen a ser los datos para la capa de aplicación. ¿Sí? Y lo último que necesitamos viene a ser estos datos de acá. Que esto, bueno, como por acá, vendría a ser el CRC. Que para poder sacar este CRC, entonces vamos a tener que tener 80 más 3, 83, más 4, 87, más 1, 88, más 46, darían, bueno, hagamos la calculadora. Bueno, entonces, hasta acá teníamos que 83, 87, 88, ¿no? Entonces, en hexadecimal, 88 más el 46 más 3 más 8. Entonces, esto nos da D9. Y mira, aquí tenemos el D9, o sea que el CRC está ok. Y siempre finalizamos con el 16. ¿Listo? Entonces, este es el final. ¿Sí, señor? Una consulta. ¿Sí? Entonces, en el largo donde indica los 10 bytes, esos 10 bytes incluyen el código de control y la dirección. ¿Es así? Sí. Sí, señor. Ok. Ya en el código, en esta longitud, lo que incluye es toda la información útil que tenemos para procesar, ¿sí? Entonces, lo que es esto son cabeceras y lo que es esto es finalización. Entonces, eso viene a ser lo único que no está dentro de esos 10 bytes. Entonces, miren todo lo que es capaz de hacer esta capa de enlace, ¿sí? Aquí, como les comentaba, como la capa de enlace es independiente de la capa de aplicación, no me interesa qué información es la que yo tengo acá, porque esta capa es extraída, ¿no? Es totalmente independiente. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿O bien? Alonso, sí, sí, sí me parece bien. Después más adelante mostrarás un ejemplo, por ejemplo, donde se pueda ver que los datos que se transfieren es 1 amperio, 2 amperios, o sea, aplicado a lo que a esos valores. Claro, que es que apenas analizamos la capa de enlace. Todo esto es capa de enlace. Ahora vamos a analizar la capa de aplicación, que es ya donde está esa información y donde vamos a poder definir qué es lo que estamos pasando por este lado. ¿Sí? Ah, ok, gracias. Listo. Bueno, entonces aquí tenemos esta información y llegamos a lo que es la capa de aplicación. Entonces veíamos que en lo que es en sí la trama, entonces era que iniciamos con 68 longitud, otra vez 68 un campo de control y uno o dos campos de dirección, ¿no? Entonces, toda esta parte de enlace
es la que vamos a utilizar cuando tenemos información con aplicación, ¿sí? O sea, únicamente lo que es la trama de longitud variable, ¿sí? Si tenemos una trama de longitud fija, nunca vamos a tener una capa de aplicación, ¿sí? Por eso les decía, la capa fija siempre tiene 5 o 6 bytes, ¿sí? Puede tener más y puede tener menos. Ya cuando hablamos de esta parte de la aplicación, aquí hablamos de algo que es el ASDU. El ASDU no es propio de 101, esto es de las comunicaciones, ¿sí? Entonces cuando hablamos de ASDU, viene a ser la unidad de datos para los servicios de aplicación, ¿sí? Entonces básicamente los datos que tenemos en la capa de aplicación, ¿sí? Em, Esto siempre, o sea que cada vez que hablemos de cualquier protocolo que tenga una capa de aplicación, vamos a encontrar esta parte, ¿sí? Este ASDU, ¿sí? En donde encontraríamos como ya la información para el usuario. Y siempre está dividida en dos partes. Entonces hay una parte que nos identifica el mensaje, entonces nos está diciendo qué tipo de información es la que vamos a procesar, y a continuación ya tenemos los datos como ya procesados, ¿no? Entonces, al igual que en Modbus, teníamos una parte donde nos decía qué tipo de función era, ¿no? Entonces, si es lectura o escritura, ¿sí? Y, y de qué punto a qué punto era el que queríamos leer. Entonces, eso viene a ser el identificador de la capa del ASLO. Mientras que teníamos otra parte que nos decía cuál es la información de esos datos que se envió. Entonces, esto vendría a ser la información a nivel de ASDU. Entonces, vamos a identificar primero esta parte del identificador, cómo está compuesto. Mira, aquí está la estructura completa, ya que es todo esto de acá, junto con esto de acá, fue lo que analizamos el día de ayer y lo que acabamos de ver, ¿sí? Aquí la parte del ASDU es todo esto que estaría concentrado acá. Bueno, entonces lo primero que encontramos es el tipo de identificación. Este tipo de identificación va a ser el qué, ¿sí? ¿Qué tipo de dato es el que vamos a transmitir? Entonces recordamos que en Modbus solamente habían dos tipos de datos, señales digitales y señales análogas, ¿sí? Aquí también vamos a tener tipos de datos, o sea, que con este tipo de identificación es qué es lo que yo quiero transmitir. Entonces, veámoslo por acá. Entonces, es un solo byte, ¿sí? Eso quiere decir que está compuesto por 8 bits, ¿sí? Y puede tener un valor entre 1 y 255. O sea que el valor 0 no se utiliza. Si encontramos un valor 0 en el tipo de identificación, es porque estamos enviando un tipo de dato que no tiene tipo de identificación, ¿sí? Pero eso no pasa. Siempre tenemos un valor de 0, de 1 a máximo 255. Luego tenemos que los valores que vamos a transmitir están como seccionados, están por grupos. Entonces, dentro de esos grupos encontramos lo que tiene que ver con del 1 al 40, que es para la parte del proceso. Cuando hablamos del proceso, ya es como lo que necesita el usuario, ¿no? O sea que aquí tendríamos los voltajes, las corrientes, ¿sí? Y todo esto de forma de monitoreo. Entonces, cuando hablamos de monitoreo, estaríamos como consultando el estado de las señales, ¿sí? Aquí, a diferencia de Modbus, no tenemos una señal que permita hacer monitoreo y control al mismo tiempo, ¿sí? Aquí es monitoreo o control, ¿sí? Entonces, del 1 al 40 es para el monitoreo y del 45 al 51 es para el control, ¿sí? De lo que es el proceso, o sea, de las señales ya directamente de nuestro proceso, ¿sí? Voltajes, corrientes, comandos para poder abrir o cerrar un interruptor.
Luego tenemos que también hay monitoreo y control de lo que es el sistema. Y cuando hablamos acá del sistema, nos estamos refiriendo a lo que es básicamente 101, ¿sí? O sea, como el protocolo en sí. Mientras que el proceso son las señales que necesitamos para campo, el sistema viene a ser eh, información para poder que funcione el protocolo, ¿sí? También tenemos parametrización y transferencia de información. Eso ahorita lo vemos. Ya que no es tan importante. Bueno, entonces lo que son los tipos de identificación, nosotros lo vamos a encontrar en la literatura y en la configuración de los equipos de la siguiente forma. Lo vamos a encontrar con un nombre en donde la primera letra, o sea, el prefijo, va a ser una M si es de monitoreo, o sea, si lo que queremos es ver únicamente el estado de esa señal, o de control si lo que estamos enviando es un comando, ¿sí? Entonces siempre la señal va a tener una M o una C si es de monitoreo o si es de control. O sea que si está en alguno de estos grupos, ¿sí? Monitoreo y control, monitoreo y control. O sea que estos van a ser los que vamos a encontrar normalmente cuando estamos haciendo una configuración de 101 o de 104. Luego tenemos que en la mitad, o sea, como la segunda parte de este nombre, viene a ser el tipo de señal. Entonces, si es una señal digital o si es una señal análoga, vendría aquí en esta segunda parte. Y luego tendríamos un sufijo que nos va a indicar, dependiendo del tipo de señal, si tiene estampa de tiempo o no tiene estampa de tiempo. Y si es una señal análoga, nos va a poder dar información si es normalizada, si es escalada, si es flotante o si es normalizada sin calidad. ¿Sí? Ya que para las señales análogas, aquí es donde vamos a definir qué tipo de señal es. Y mire, aquí ya tenemos especificado cuáles son todos los tipos de señales que vamos a encontrar en 101. Entonces, el primero es no definido, así como les comentaba ahora. No lo utilizamos para nada. Y por otro lado tenemos lo que es eh, el 1, que viene a ser las señales simples. Cuando hablamos de señales simples, es igual que en Modbus, ¿no? O sea, es una señal que puede ser representada por 1 o por 0, ¿sí? Si tenemos, por ejemplo, un interruptor, el 1 nos está diciendo que está cerrado y el 0 que está abierto. O si es un local remoto, el 1 nos dice que está en local y el 0 que está en remoto. O si es una alarma, el 1 que está alarmado y el 0 no alarmado. Entonces, a eso se refiere con single point. ¿Sí lo ven? Entonces, una señal 1 nos está representando cualquier tipo de single point, ¿sí? Mientras que la señal 2 nos está representando el mismo single point, pero con una estampa de tiempo. Entonces, aquí nos está diciendo en qué instante sucedió, ¿sí? Mientras que si yo lo necesito sin estampa de tiempo, entonces puede ser enviado como tipo de identificación 1. Bueno, esto si se envía con estampa de tiempo o sin estampa de tiempo, tiene que ver con la configuración del equipo, ¿no? Entonces yo le puedo decir, yo quiero que todas las señales me las envíe con estampa de tiempo o me las envíe sin estampa de tiempo. Generalmente es una configuración global si la tiene el equipo. Si no la tiene, entonces por defecto él va a enviar las interrogaciones generales sin estampa de tiempo y el resto de información con estampa de tiempo, ¿sí? O sea, lo que son los eventos. Entonces, mire que aquí al frente aparece lo que les mencionaba. Cuando ustedes están haciendo la configuración, muy seguramente no van a encontrar aquí el dato como single point, sino que lo van a encontrar con esta forma de representación. Entonces, M, que nos está diciendo que es de monitoreo, SP vendría a ser single point, que son los que estamos hablando en este instante, y N, que nos dice sin estampa de tiempo, o T con estampa de tiempo. ¿Sí lo ven? Mire, aquí es donde nos está diciendo que tiene estampa de tiempo o no tiene estampa de tiempo. ¿Listo? Entonces, de esta forma es donde van a encontrar como en la documentación
si, qué tipos de señales son. Este otro 1 es por defecto, o sea que siempre va a aparecer por 1. Entonces, muy seguramente, si necesitaban sacar otros tipos de información, aquí podrían ir cambiando ese estatus, ¿no? Pero siempre van a encontrar el 1. Bueno, ahorita vemos qué significa esta A en este tipo de señal específicamente. Porque vamos a encontrar que esta A, bueno, este carácter aquí, de este lado, generalmente se va a utilizar para las señales análogas, en donde nos dice qué tipo de señal es, ¿no? Entonces, si es normalizada, con escalada o flotante. Luego tenemos la señal 3 y la señal 4. Estos dos tipos de señales son señales dobles. Entonces, esto fue generado exclusivamente para los sectores en donde tenemos interruptores y seccionadores. Entonces, veamos por acá. Entonces, estas señales dobles están basadas en 2 bits. Entonces, un bit me refleja lo que, si el interruptor está cerrado, estamos aquí cerrado, o si el interruptor está abierto. ¿Sí? Entonces, con 2 bits podemos tener una tabla de verdad como esta, ¿no? 0, 1, no, 0, 0, 0, 1, 1, 0 y 1, 1, ¿no es cierto? O sea que con 2 bits podemos tener 4 estados. ¿Qué pasa si el equipo nos envía que no está abierto, pero tampoco está cerrado, ¿no? No está ni abierto ni cerrado. O sea, el estado 0. Este estado vendría a ser un estado de transición, ¿no? Eso quiere decir que en algún momento él estaba abierto y ahora está pasando a estado cerrado o viceversa. Por ejemplo, las cuchillas. Entonces, las cuchillas, como son manuales, entonces ellas tienen que ir de un estado inicial a un estado final, ¿no es cierto? Entonces, mientras tiene esa transición, van a estar en un estado 0. En la norma nos dice que este es como el estado principal, pero también podría entenderse como un estado indeterminado. ¿Sí? Entonces, generalmente se utiliza como una transición, pero dependiendo del fabricante o el entorno que estemos hablando, a eso también puede terminar. Puede ser como un estado indeterminado. O sea que no sabemos si realmente está abierto o está cerrado. Y puede también tratarse como un estado de falla. Luego tenemos que si el equipo no está cerrado, pero sí está abierto, o sea, cuando el estado está en 1, pues va a ser que está abierto. Si el equipo está en estado cerrado, pero no está abierto, está cerrado. Y por último tendríamos el 3, que nos está indicando que el equipo está cerrado y abierto al mismo tiempo. Entonces, esto es un estado de falla, ¿sí? En donde esto sería un indeterminado, ¿sí? Generalmente utilizamos estos 4 estados, pero como les decía, en la norma nos dice que podríamos hablar de que el 0 también es un estado indeterminado. Pero casi siempre que vemos este 0 es porque hay una transición. Entonces, a esto se refieren las señales dobles. Son señales creadas específicamente para lo que son interruptores y seccionadores y tienen 4 posiciones. ¿Listo? Al igual que en el anterior, vamos a tener que podemos enviarla sin estampa de tiempo o con estampa de tiempo. ¿Sí? También tenemos lo que es el step position. Step position nos permite representar el estado, sobre todo de lo que son los taps de los transformadores. ¿Sí? Los taps de los transformadores son posiciones que nos permiten como bajar
o subir el nivel de transformación del transformador, ¿no? Entonces, si está en el tab 1 y vemos que no se está como la tensión de salida no es suficiente, entonces podemos pasar al tab 2 y luego al tab 3 y así sucesivamente. Entonces, estas señales, esta exposición, se utiliza para esas posiciones. Entonces van a ser valores enteros, ¿sí? Que me permiten representar esos tabs. Entonces, pero realmente eso es un número, ¿no? Entonces yo podría representar esa position con cualquier otro tipo de señal, ¿sí? Inclusive con una señal flotante. Porque a pesar de que son valores absolutos, ¿sí? Yo tengo que es la posición 1, posición 2, posición 3. Entonces con valor flotante pues sería 1.0 o 2.0 y no tendría problema, podría representarlo con cualquier número. Pero la ventaja que nos da utilizar este set position es el control. Entonces, cuando nosotros tenemos el comando del set position, aquí tenemos un comando en el cual yo no voy a poder decirle que quiero subir a la posición 5, sino que lo único que puedo hacer es subir o bajar una posición. ¿Por qué? Porque es que si yo estoy en la posición 1, yo tengo que ir cambiando de diferente embobinado de paso a paso. Entonces, yo subo a la posición 2, luego paso a la posición 3 y a la posición 4. Yo no puedo hacer una transición directa a una posición, digamos, de la 1 a la posición 3. ¿Sí? Y esa es lo que nos provee estos step position. ¿Sí? Nos permiten ir subiendo uno a uno. ¿Listo? Luego tenemos el B-string. Bueno, este B-string es un tipo de señal genérico, ¿sí? Es como un comodín. En caso de que la información que tenemos acá no, no sea como la adecuada para lo que necesitamos, entonces podemos utilizar este tipo de señal. Entonces viene a ser una señal de 32 bits que no tiene ningún formato, ¿sí? Entonces, a diferencia de todas estas señales, todas tienen un formato, ¿no? Entonces, digamos, el normalizado, el escalado, el flotante que tiene el formato para poder tener punto decimal, el escalado para poder tener signo negativo, el normalizado, ahorita lo vemos. Entonces, este bistring no tiene ningún formato y vamos a poder meter cualquier tipo de información. Digamos, un ejemplo de esto, hace algunos años en Perú se hizo una implementación para unos barcos pesqueros, ¿sí? Bueno, a través de otra empresa. El- entonces, para poder enviar la información de peso de cada barco, de cuánto había sido el producto, entonces, nosotros implementamos una comunicación 104. Entonces, esa información era enviada a un centro de control que ellos tenían para poder saber cuánto había sido el peso registrado. Entonces, como resulta que en 101, 104 no tenemos un tipo de dato que nos permita implementar la placa de un barco, entonces lo hicimos con este BString, y en donde enviábamos en forma de ASCII las diferentes letras de estas embarcaciones, ¿sí? Entonces, mire que vendría a ser como para casos muy específicos donde no podemos utilizar los datos que ya nos entrega el estándar, ¿sí? Entonces, generalmente no vamos a encontrar estos B-Stream. Bueno, por ahí los llegué a ver en algunos equipos que tenían muy poco procesamiento. Entonces, lo que hacían ellos era que no tenían nada de este tipo de información, ¿sí? No tenía señales escaladas, normalizadas, integrante total, no tenía nada, sino que solamente tenía B-Stream. Entonces, si yo necesitaba enviar un voltaje, una corriente, tenía que enviarlo a través de este B-Stream porque el equipo tenía tan poco procesamiento que no tenía ningún tipo de datos de estos. Entonces, para poder ahorrar como espacio, no utilizaba estas señales, sino que utilizaba únicamente BString. Pero como les comento, rara vez lo van a encontrar. Entonces, bueno saber de qué sirve, ¿no? Luego tenemos las normalizadas. Las normalizadas lo que me permiten es tener una referencia con base a como una escala.
Entonces veamos por acá. Digamos que tenemos un voltaje, ¿sí? Aquí este voltaje. Entonces, para poder representarlo, eh, no lo vamos a representar en un valor absoluto, donde decimos que, por ejemplo, aquí el valor máximo que puede llegar a tener este voltaje son 120 kilovoltios. Ese es como el valor máximo que puede llegar a tener. Y el valor mínimo vendría a ser cero. Entonces, en vez de representarlo con este valor absoluto, podemos representarlo con un valor relativo, ¿sí? Que vendría a ser que el valor máximo que tiene esta señal va a ser, por ejemplo, 1, y el valor mínimo que puede tener esta señal es -1, ¿sí? Ahí estaría. Entonces, en el momento que este voltaje tenga 60.000 voltios, el valor que estaría enviando vendría a ser el valor cero, ¿no? Entonces, esto me permite representar entre -1 y 1 cualquier señal. Entonces, voltaje, una corriente, lo que sea. Y vamos a tener como un estándar para lo que son voltajes, siempre están referenciados entre 0 y 120.000. Lo que son corrientes siempre están referenciados entre 0 y 200 amperios, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, dependiendo del nivel, la bahía y la subestación, entonces podemos tener diferentes tablas para representar la información. Pero a nivel de transferencia de información, siempre enviamos es una referencia, ¿sí? No enviamos el valor absoluto, sino que enviamos una referencia. Entonces, esto nos puede ayudar, por ejemplo, cuando tenemos diferentes equipos, en donde hay algunos que toca multiplicarlos por 10, otros por 1000, otros por 100, a estos toca sumarles. Entonces, en vez de tener como una referencia diferente para cada señal, lo que hacemos es tener una tabla que nos normaliza todo esto, ¿sí? Pero esto ya tendríamos que haberlo hecho con todos nuestros sistemas, ¿sí? Porque si empezamos a utilizar normalizados en un sistema donde ya está todo definido en valor absoluto, pues va a ser doble trabajo, ¿no? Esto yo lo he visto que lo trabajan en México. En México es bastante común. Entonces, utilizar como el centro de control, el que controla todo, nos da unas tablas y todas las subestaciones tienen que estar basadas en esas tablas, ¿sí? Pero entonces, como les digo, ya todo el sistema tiene que estar montado sobre este normalizado. De otra forma va a ser muy complicado. Luego tenemos los valores escalados. Estos valores escalados nos permiten llevar información, pero sin punto decimal, ¿sí? Entonces yo puedo llevar, digamos, el valor 115.000, puedo llevar el valor 40, 50, 200, pero si ya quiero llevar el valor 330.8, ya este escalado no me va a servir, porque no me da únicamente para valores enteros, ¿sí? Bien sea positivos o negativos. Al igual que las otras señales, entonces puedo enviarla con el valor, con estampa de tiempo o sin estampa de tiempo, ¿sí? También tenemos los flotantes, ¿sí? Todos estos flotantes ya me permiten llevar un exponente y llevar un punto decimal, ¿sí? Entonces, generalmente utilizamos estos flotantes, pero en caso de que necesitemos llevar información en forma más pequeña, podemos llevar este escalado. Y si tengo que llevar, y si el valor no se ajusta dentro de este escalado, entonces tenemos que empezar a dividir o a multiplicar, ¿sí? Por lo tanto, este escalado consume menos ancho de banda y consume menos procesamiento. Entonces también, si el equipo que estamos trabajando es un equipo que tiene una CPU muy limitada, entonces puede que él no tenga un valor flotante, sino que solamente tenga escalados, ¿sí? Porque para poder sacar ese valor flotante se necesitan hacer más cómputo, ¿no? Entonces se necesita tener más procesamiento. Pero entonces en cualquiera de los dos podemos llevar los valores de voltajes y corrientes, ¿sí? Solamente que si los llevamos en escalados y necesitamos tener valores
con punto flotante, entonces tenemos que empezar a dividir, ¿no? A escalar esa señal. También tenemos lo que son los integrate totals, que nos permiten llevar lo que son las energías, ¿sí? Entonces, toda esa parte de consumos, tenemos una señal independiente para poder llevar esos datos. También están este tipo de señal que se utiliza para poder llevar la información de lo que son protecciones, ¿sí? Entonces, recordemos que más que 101, lo que estamos haciendo aquí es un estudio de lo que es el 60870. O sea que toda esta parte de las identificaciones estarían reflejadas por acá está lindísimo. Acá estaría reflejado en lo que es el 60850 raya 5 raya 4, ¿sí? Entonces, en 101 no podemos utilizar este tipo de señal, ya que este tipo de señal de eventos vienen a ser para el 103, ¿sí? Bueno, este integrante total sí lo podemos utilizar en 101, pero está más basado para poder trabajar en lo que es 102, ¿ok? Entonces todo esto viene a ser también para 103. Y por acá tenemos, sí, esto es de 103. Entonces lo que vamos a utilizar en 101 va a ser básicamente desde el single point hasta el integrante total. Y todo es igual, ¿no? Entonces, todas estas señales son de medidas, tienen una segunda parte que nos dice que es single point, punto doble, step position, string y medidas, en donde las medidas, si son normalizadas, terminan en A, si son escaladas, terminan en B, y si son flotantes, terminan en C. ¿Ok? Los integrantes total no son consideradas una medida, entonces vienen a ser un tipo de señal IT, y lo mismo, pueden tener estampa de tiempo o no tener estampa de tiempo, ¿sí? Entonces, todas estas señales son las que nos van a servir para representar la información que vamos a enviar a nivel de usuarios, a los voltajes, las corrientes, todo eso. Luego tenemos que todo esto era M, ¿no? De medida. Monitoreo, o sea que esto es para poder saber el estado de una señal simple o de un voltaje, de una corriente, ¿sí? Pero si yo lo que quiero es un comando, entonces decíamos que hay otro sector que nos permite identificar esos comandos. Entonces que estarían desde el 45 hasta el 69. Entonces cualquiera de estos tipos de identificación son los comandos. Y van a ser los mismos tipos de tipos de datos que teníamos acá atrás. Entonces tengo comandos para las señales simples, comandos para las señales dobles, para el step position, para las normalizadas, escaladas y para los bitstream. Entonces, todo esto tiene comandos. ¿Listo? Luego vamos a tener por acá que teníamos también unas señales que eran de monitoreo, pero para el sistema, o sea, para 101. Un ejemplo de estos viene a ser la señal 70, ¿sí? Y de hecho es la única señal que tenemos de monitoreo en el sistema. Entonces nos permite identificar cuando el protocolo terminó de conectarse, ¿no? O sea, terminó como de hacer todo lo que es la inicialización del canal. Entonces para esto se utiliza el tipo de identificación 70. Entonces, si nos damos cuenta, este final de inicialización tiene que ver es con el canal, no tiene que ver con los voltajes o las corrientes o los comandos, ¿sí? Todo esto tiene que ver es con el canal. Por lo tanto, esto es de lo que les hablaba acá, ¿sí? Pues tenemos del 1 al 40 lo que es la información de proceso para monitoreo, del 45 al 51 lo que es información de control para el proceso, y ya lo que es 70 viene a ser monitoreo del sistema y comandos, pero del sistema. Entonces veamos cuáles son esos comandos del sistema. Tenemos, por ejemplo, lo que es interrogación general. Entonces, eso es considerado el sistema porque a mí, bueno, la interrogación general lo que hace es que a través de una orden le digo al equipo que me envíe todos los datos que tiene
que tiene un equipo, ¿sí? Entonces, a diferencia de NP3, yo tenía que saber cuáles eran los datos que quería encuestar. Y yo le decía, perdón, el Modbus, que era el que habíamos hablado antes. En Modbus yo tenía que saber cuáles eran los datos, ¿no? Entonces yo hacía la encuesta, le decía, mire, del 0 al 20 son los datos que yo quiero. Si de pronto no existía el 21 y yo me pasaba, le decía, mire, yo quiero el 21, entonces ya salía un error. Aquí en 101 no es así. Si yo quiero obtener los datos del equipo, yo simplemente hago una interrogación general, ¿sí? Que viene a ser un comando compacto, y el esclavo ya me entrega todos los datos que él tiene, ¿sí? Entonces no voy a tener que decirle, mire, quiero la dirección 1, la 2, la 3, sino que le digo, interrogación general, y él automáticamente me envía todos los estados. ¿Listo? Em, Esta interrogación general comprende lo que tiene que ver del single point hasta el 14, o sea, hasta las señales de medidas, ¿sí? Lo que es integrante totals no entra dentro de esa interrogación general. Entonces, cuando yo hago interrogación general, solamente me envían estos datos que tenga configurados, ¿sí? Ya si quiero los integrante totals, o sea, toda esa parte de las energías del consumo, entonces hay un comando especial para esto, que viene a ser el comando 101. Entonces, el 100 para todas las señales que no sean integrante totals y el 101 para los integrante totals, ¿sí? Tenemos otros tipos de comandos como lectura. Entonces, eh, no quiere decir que no se pueda leer como lo hacíamos en Modbus. Sí, sí se puede. Pero lo normal es hacerlo a través de la interrogación general. Porque la interrogación general me permite traer toda la información que tenga el equipo sin necesidad de estar especificando cuáles son esas señales. Pero si ustedes lo quieren hacer así y el equipo que están trabajando se lo permite, entonces ustedes podrían hacer la interrogación en forma individual. Entonces, con este comando de lectura, yo puedo decirle, mire, quiero la señal 1, la señal 2, la señal 3 y así sucesivamente. Tenemos lo que es la sincronización, ¿sí? Entonces, a través de 101 o de 104, yo puedo sincronizar el canal, ¿sí? Entonces, esto debería tratarse como un método alternativo a otros tipos de sincronización, porque es que 101, 104 o NP3 no son protocolos hechos para sincronizar. Entonces, ellos no tienen en cuenta la latencia del canal, no tienen en cuenta varias condiciones que se necesitan para poder hacer una sincronización óptima. Entonces, cuando hacemos sincronización con estos protocolos, el tiempo que tenemos, como el delay entre el tiempo real y lo que se configuró, puede tener varios milisegundos, ¿sí? Entonces, si no tenemos otra forma de crear una sincronización de tiempo, pues podemos dejar como último recurso el protocolo de telecontrol, ¿sí? Pero lo ideal es sincronizar de otra forma, ¿no? Como por ejemplo NTP, ¿sí? Que nos da pues una resolución aceptable alrededor de un milisegundo, o lo que es IRIB, ¿sí? O cualquier otro tipo de sincronización, ¿no? También tenemos PTP, tenemos PPS, bueno, hay una cantidad de sincronizaciones, pero si utilizamos la sincronización del protocolo, es porque ya no tenemos más, ¿no? También podemos hacer un testeo a nivel de la capa de aplicación, resetear a nivel de aplicación, o sea, para no tener que reiniciar el canal, podemos reiniciar los procesos a nivel de aplicación. Y también podemos ejecutar comandos de retardos. Entonces, en caso de que esté enviando un comando de este tipo, ¿sí? De single point, double point, yo puedo introducir un retardo antes de enviar este comando para que el comando que esté enviando se envíe, digamos, se ejecute dentro de 10 segundos o dentro de media hora. Entonces, con este retardo me permite hacer eso, ¿no? Como ingresar un retardo al canal. Pero de todas formas, el resto de información está llegando en forma normal, ¿sí? Entonces, de esto se trata lo que es el tipo de identificación, ¿no? El qué es lo que quiero leer, ¿listo? Entonces, a través de todos estos tipos que les he venido hablando, es como se representa la información que vamos a enviar del esclavo hacia el maestro o viceversa, ¿no?
Entonces recordemos que todo esto es parte de la identificación, ya que aquí estamos identificando los datos que me están llegando. ¿Sí? Aquí no hay valores, aquí simplemente vamos a identificar los datos. Luego tenemos un qualifier. ¿Sí? Este qualifier, no sé si esto me deja escribir, viene a ser la información de cuántos, ¿sí? Entonces, cuántos datos quiero enviar. Entonces, mire que es como muy parecido a Modbus, ¿no? Porque al principio teníamos qué tipo de dato era el que yo quería, ¿no es cierto? Entonces, si era coil o si era register, ¿sí? Solamente que aquí vemos que hay muchísimos más datos, ¿no? Luego, ¿cuántos datos quiero enviar? Entonces, eso lo vamos a hacer a través de este qualifier. Entonces, veamos cómo está conformado el qualifier. Aquí está el tipo de identificación que ya vimos. Y el qualifier, entonces vemos que también es un solo byte, ¿sí? Este byte está compuesto de 8 bits, como todos, ¿no? Pero la información que nos establece cuánta información se está transmitiendo es únicamente este de acá, ¿sí? Del 0 al 7. ¿Sí? Eso quiere decir que no puedo representar el número 255, sino que el número máximo que puedo representar con estos 7 bits va a ser 128. O sea que la cantidad máxima bueno, 127. La cantidad máxima de información que puedo enviar son 127 señales. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, aquí teníamos que en el tipo de identificación, el que venían señales simples. ¿Listo? Entonces, aquí a continuación, puedo enviar hasta 127 señales simples. ¿Ok? O señales dobles. Entonces, eso también es dependiendo de la longitud. Entonces, como vemos que la longitud es de un solo byte, bueno, es de 2 bytes, pero está repetido, o sea que realmente es de 1. Entonces, esta longitud el número máximo que puedo representar es 255. O sea que aquí la información, esos cuantos, también tiene que ver dependiendo lo máximo que pueda enviar, ¿no? Entonces, no sé, por ejemplo, si tengo análoga, una señal análoga para poder ser representada necesita alrededor de unos 7 bytes. ¿Listo? Más más la longitud que tenemos en todo esto, tendríamos que esa longitud, Dios mío. Bueno, la longitud que tenemos acá va a ser esta parte de la información, o sea, el código de control, el enlace, el tipo de identificación, todos estos datos más la información. Entonces, como les decía, un flotante necesita alrededor de 7 bytes para poder ser transmitido. Entonces, lo máximo que yo puedo enviar vendrían a ser 7, 70, 140, vendrían a ser como 160 señales análogas, ¿sí? Aunque aquí solamente puedo representar 127, o sea que con las análogas no habría problema, ¿sí? Pero si hay alguna señal que necesite más de... Ah, mentiras, porque si es una señal análoga pero con estampa de tiempo, entonces una señal con estampa de tiempo ya necesita más bytes para ser representadas, ¿sí? Necesita... Vamos a ver por acá. Vendrían a ser 3 bytes para la dirección, 4 bytes para el estado, 1 byte para la calidad y 7 bytes para lo que es la estampa de tiempo. Entonces, una señal análoga con estampa de tiempo necesita 15 bytes para poder ser representada. Entonces serían 255 dividido entre 15. Lo máximo que puede enviar serían 17 señales. ¿Sí lo ven? Entonces, esta cantidad viene a ser cuántas señales tengo dentro de ese mensaje, pero teniendo en cuenta que no se puede pasar de 255. ¿Sí? Entonces, vamos por acá. Si fuera una señal digital, entonces
Una señal digital necesita los 3 bytes para para la dirección y una señal y un byte para el estado y la calidad. ¿Sí? Entonces solamente serían 4 bytes para representar esta señal. Ya que 255 dividido entre 4, son 63. No, como que no hay problema con estos 127, porque la mayoría, bueno, al no ser que no necesite dirección. Si no necesita dirección, entonces ahí tendríamos que podría enviar hasta 255 señales digitales en una sola trama. Pero, así no necesite dirección y no necesite estampa de tiempo, lo máximo que puedo enviar acá serían 127 señales. ¿Sí lo ven? O sea que lo máximo que puedo enviar en un mensaje son 127 señales o lo máximo o 255 bytes. ¿Sí? Entonces aquí es la cantidad de señales que quiero enviar. Pero resulta que aquí tenemos un byte que viene a ser el octavo bit y nos está indicando si la información viene organizada o viene desorganizada. ¿Sí? Entonces, esto se refiere a, veamos por acá. Digamos, en Modbus teníamos que yo podía enviar la dirección 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6, la 7, la 8, ¿no es cierto? Entonces, toda esta información siempre era organizada. Yo le decía, este es el punto de inicio y quiero 8 señales. Entonces, de esta forma se podía saber cuánta información se iba a enviar. ¿Sí? Pero, cuando hablamos de 101, resulta que yo puedo llegar y enviar información en forma de eventos, ¿no? Entonces, en el momento que cambia una señal, él puede enviar más información como un evento, ¿sí? Bien sea en un canal balanceado o no balanceado. Si es balanceado, pues me lo envía apenas pasa. Pero si no es balanceado, entonces lo va guardando en su buffer y luego me envía que cambió la señal 3, cambió la señal 6 y cambió la señal 8, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Mire que estas señales yo no puedo tratarlas como las trataba ya en Modbus, ¿sí? Yo no puedo decir que el inicio es 3 y necesito 3 señales, porque me traería la señal 3, 4 y 5. Pero las señales que necesito son realmente la 3, la 6 y la 8. ¿Listo? Entonces, aquí tenemos una forma de trabajar cuando la información está organizada, ¿sí? Entonces, es información, bueno, vamos a decir, info organizada. ¿Listo? Que vendría a ser sobre todo cuando hacemos la interrogación general, porque la interrogación general me envían todos los datos, ¿sí? Y la información y están organizados dentro del sistema. Pero si la información está desorganizada, ¿sí? Bueno, pongámosle aquí sin orden, entonces yo no voy a poder decirle el inicio y cuántos datos quiero, ¿sí? Por eso tenemos que trabajar de dos formas diferentes. Entonces, aquí tendríamos que este último bit nos estaría identificando esto, ¿no? Entonces, 0 para cuando la información está en forma de objetos, ¿sí? Cuando está en forma de objetos, bueno, para 101 es esto de acá, ¿no? Entonces, si está en forma de objetos, pues, sí, quiere decir que la información está desorganizada, sin ningún orden. Para la norma quiere decir que está como objetos. Ahora, si tenemos que la información está como elementos, quiere decir que la información está organizada, ¿sí? Sí, sí, sí. Elementos. Ahí estaría. Entonces veámoslo por acá. Mire, aquí tenemos el mismo ejemplo, tenemos de 0 al 7, en donde el 7 nos dice que la información está organizada o desorganizada. Y vamos a tener que cuando está en 0, quiere decir que está en forma de objetos y está desorganizada. Entonces, cada señal que llega necesita tener su propia dirección. Miren,
Digamos, este sería la dirección 6. Ah, no. ¿Cómo es que era? Ah, la 3, 6 y 8, ¿no? Entonces, este necesita tener la dirección que tiene, por ejemplo, la 3. Esta otra información tendría que ser la información 3. ¿Sí lo ven? Y este otro dato que está por acá abajo vendría a ser el dato 8. Entonces, cada dato necesita tener su propia dirección debido a que estarían desorganizados. ¿Sí lo ven? Si están desorganizados, cada uno tiene que tener su propia dirección. O sea, si está en forma de objetos. Pero si está en forma de elementos, o sea que está organizado, lo único que vamos a necesitar es tener la dirección de origen. Por ejemplo, acá vendría a ser la dirección 1. Y aquí tenemos que la dirección es la dirección 1. Y por aquí en el qualifier, el tipo de identificación, ese qualifier, me va a decir que se están enviando cuántas señales. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 señales, ¿no? Entonces aquí en el qualifier dice, necesito 8 señales y está iniciando en el 1. Entonces eso quiere decir que esta primera señal es la dirección 1, esta es la dirección 2, esta es la dirección 3, 4, 5, 6, 7, hasta que llegue al 8. Entonces, si la información está organizada, no voy a tener que poner todas las direcciones porque ya se sabe únicamente la primera y cuántos datos se necesitan. Pero si la información está desorganizada, entonces cada dato va a tener su propio direccionamiento. Y aquí en el qualifier tendríamos que se necesitan 3 señales. ¿Sí? Entonces aquí estarían los dos ejemplos. ¿Sí? El ejemplo para la información desorganizada y la información organizada. ¿Sí? Entonces, y eso lo hacemos con un solo bit, que estaría dentro del qualifier. Entonces, todos estos datos me van a permitir saber cuántos datos se están transmitiendo y si están organizados o desorganizados. Pero recuerden que como esto se lo estamos utilizando para saber si está organizado o no, entonces el número máximo que podemos enviar acá va a ser, no va a ser 255, sino 127. Entonces, cuando estemos sacando un número de este qualifier, tengo que convertir estos 7 bits a decimal y este último bit a binario. ¿Sí? Bueno, ¿cómo vamos hasta ahí? ¿Sí está claro? ¿Dudas, preguntas, sugerencias? Alonso, disculpa, ¿y cuándo sabré que una información llega organizada y no organizada? Entonces, para eso tenemos este último bit, que es el SQ. ¿Sí? Hagamos aquí un ejemplito. Mira, digamos que Y el disculpa, valor. perdón, Alonso, disculpa, ¿y en qué casos llegaría así organizada y desorganizada? ¿Cómo así se verían esos casos? Digamos, generalmente viene organizada cuando es una interrogación general, ¿sí? Porque toda la información que se está enviando sería, sería lo que tiene el equipo, o sea que me está enviando el dato 1, el 2, el 3, el 4, absolutamente todo lo que tiene el equipo. Entonces la información puede venir en forma organizada, en forma de elementos. Entonces, esto es generalmente cuando utilizamos interrogación general. Pero si la información son eventos, entonces, los eventos no tienen ningún orden, ¿no? Entonces, digamos que el 3 es el estado del interruptor, el 6 el arranque de la protección, el 8 es el disparo de la protección. Entonces, yo no tengo cómo organizar esto. Entonces, generalmente esto es cuando son eventos. ¿Sí? Ok, ok, gracias. Listo. Entonces, la pregunta que me hacías, ¿cómo sé si son organizados o no? Entonces, si tenemos que el byte que me llega es, pongamos aquí cualquier número, digamos el 65. Entonces, este 65 está en hexadecimal. Entonces debemos pasarlo aquí a decimal. Entonces tenemos 65 en hexadecimal. Entonces, mire que, bueno, pongámoslo por acá. Mire que tenemos que el último bit está en cero. ¿Sí lo ves? Este último bit está en cero. Eso quiere decir que la información viene sin ningún orden. ¿Sí? Viene en forma de objetos. Pero ahora, si lo que tenemos aquí es, por ejemplo, el F5, lo vamos a pasar aquí.
F5. Entonces, volvamos a F5. Entonces, si nos venimos acá, mire, el séptimo bit contando desde el 0, o sea, 0, 1, 2, 3, el último, está en 1. Entonces, este 1 es el que me está diciendo, esta información que viene acá, sí está organizada, o sea, que viene en forma de elemento. Entonces, por eso aquí aparece el último bit, me está marcando si viene organizado o no viene organizado. ¿Listos? ¿Alguna otra duda? ¿O bien? Bueno, entonces dejemos por ahí. En la siguiente sesión vamos a terminar de analizar la capa de aplicación y ya empezamos a ver entonces una comunicación completa de cuando se están enviando datos y cómo vendría a ser el procedimiento para las diferentes acciones, ¿no? O sea, cuando es consulta, cuando es comandos y todo eso. Entonces, que tengan un feliz día y nos vemos mañana, ¿no? Ah, no, ¿hoy es qué? El lunes, sí. El El lunes, martes, ¿no? martes. El martes porque Ah, los nos lunes vemos el tengo martes, capacitación. uy. Listo, Sí, entonces, señor. para que repasen cualquier cosa, me están comentando, ¿sí? Ahí está el chat, está la plataforma. ¿Sí? Con gusto, cualquier duda, cualquier pregunta, ahí estamos. ¿Listo? Ok, muchas gracias, buen fin de semana. Luego, ingenieros, muchas gracias. Hasta el martes. Nada, chao. Hasta luego, gracias. Chao. Hasta luego, gracias.